Hola, buenas tardes. Bueno, quería agradecer mucho la invitación. La verdad que es un gusto compartir esta mesa con amigos como Pablo, con Roberto, que es una de las personas que realmente más me ha enseñado. Así que bueno, es una alegría estar acá. Bueno, vamos a tratar de responder un poquito esto que nos pone Pablo, el desafío. Vamos a empezar con un caso clínico. Una niña de 7 meses se golpeó la cabeza contra el piso al caer de la cama. Un clásico que la mamá no se da cuenta que adquirió la habilidad de rolar, la deja en el medio de la cama y aparece caída. Una cama normal, una altura normal. A los pocos minutos, la madre le nota aumento de volumen de la región parietal izquierda. 30 minutos más tarde, consulta en el servicio de emergencias. Al examen se encuentra lúcida, sin alteraciones evidentes en el examen neurológico. Está la paciente, se constata la presencia de un cefalohematoma parietal derecho y antes de la consulta tomó un biberón, lo toleró perfectamente. Entonces, bueno, esto es un caso que tenemos diariamente, qué sé yo, 20, según la cantidad de pacientes que tengamos. Entonces, acá nos planteamos, ¿cuál es la primera conducta? Que no quiere decir que después no podamos tomar otra conducta. Lo vamos a internar para observación por ser un TEC leve en un menor de 2 años. Nos dijo Pablo que tenemos que hacer foco en esta edad. Le vamos a pedir una placa de cráneo, le hacemos una tomografía o solicitamos interconsulta al neurocirujano, lo cual es bastante práctico porque él va a decidir si hace la tomografía o no. Bueno, acá cada uno pregúntese qué es lo que haría. Seguramente va a haber diferentes respuestas. Y bueno, la idea es ver si nos resulta después más fácil tomar la decisión. Cuando hay un traumatismo de cráneo grave, todos sabemos qué hacer, porque como decía Pablo, tenemos guías para esto. Pero el problema, que lo que se nos presenta más duda, es cuando tenemos un traumatismo de cráneo leve. No solo por el traumatismo, que es leve, sino por todas las presiones que se dan, porque realmente la familia viene pidiendo que se le haga la placa, la tomografía, y muchas veces vienen con las notitas de los colegas, donde vienen ya con la orden de radiografía y más de una vez con orden de tomografías. Esto que están los nombres, no sé si llegan a leer, Victoria Auriazul y Newells Lionel, son nombres reales de pacientes que hemos tenido en Rosario, bueno, una ciudad muy futbolera, y bueno, el Auriazul es por Central, no por otros Auriazules. Bueno, entonces nos planteamos, ¿cuál es el problema de hacer una placa? Total, la madre nos pide, se la vamos a hacer. Bueno, hay un problema, que es que la utilidad de la radiografía de cráneo depende del que la ve y la analiza. Entonces, ante una radiografía tenemos dos posibilidades, que no identifiquemos un chico que tiene una fractura y tiene riesgo de tener una lesión intracraneana, o que hagamos un diagnóstico inapropiado de fractura y metamos al chico en una tomografía, lo dejemos en observación. ¿Por qué es esto? Ya sabemos, todos los pediatras, lo difícil que ves una placa, tienen como 15 suturas, tenemos surcos vasculares que muchas veces se confunden. Esto se estudió, se hizo un estudio bastante grande de 5.300 placas de cráneo, de las cuales 259 fracturas habían sido diagnosticadas por médicos imagenólogos. Eso se lo mostraron a médicos de emergencias y se vio que un 17% de esas fracturas no fueron diagnosticadas por los médicos de emergencia. O sea que esos pacientes que tenían riesgo de lesión intracraneana, nadie se dio cuenta. Y 59 radiografías normales, que son un 23%, se les diagnosticó fractura. O sea que se les hizo tomografía, todo, y no la tenían. Hay otros estudios, el de arriba es de Córdoba, que se evaluó sensibilidad para el diagnóstico de fractura y especificidad. Sensibilidad sería que si tiene la fractura soy capaz de diagnosticarla, y especificidad es que si la placa es normal, soy capaz de decir la placa es normal. Y se vio en los dos grupos, fíjense que en uno era con médicos residentes del último año y el otro es con emergentólogos. En los dos grupos hubo una sensibilidad y especificidad más o menos de un 80%, lo cual es bastante bajo.
Entonces, en base a esto podemos decir que la placa de cráneo tiene limitadas indicaciones. ¿Para qué nos sirve la placa? Para identificar y clasificar las fracturas. Es lo que decía Pablo. Bueno, vamos a ver, tiene una fractura lineal, tiene una fractura deprimida. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la ausencia no descarta lesión intracraneana. Entonces es muy común escuchar que se dice, yo le pido la placa por una cuestión legal. Ahora pensemos, ¿qué es más grave legalmente? ¿Que nosotros no le pidamos una placa o que le pidamos la placa y hagamos un mal diagnóstico y tomemos decisiones en base a eso? Es para pensarlo. Entonces, se recomienda el uso de la placa de cráneo en menores de 2 años con cefalohematoma, en historia de trauma que no está muy claro y en sospecha de trauma no accidental, sospecha de abuso. Los menores de 2 años, esto ya nos dijo Pablo, pero vamos a recalcarlo un poquito más. Si tenemos un paciente que tiene un hematoma aislado, ahí lo pueden ver al cefalohematoma, ¿sí? Si tiene un hematoma y por debajo está la calota íntegra, como es en este caso, el riesgo de lesión intracraneana es del 1%. Cuando por debajo tenemos un fracturón como este, o sea, hematoma más fractura, ese riesgo se incrementa a un 30%. Entonces, esto es indiscutiblemente una indicación de TAC. ¿Sí? Entonces, paciente con cefalohematoma que por debajo tiene una fractura, le vamos a hacer una tomografía. Acá ya tenemos un primer tip que nos ayuda. Esto, bueno, es así como lo que les digo, como revolucionario. La indicación actual de la placa de cráneo se encuentra restringida a pacientes asintomáticos de 3 a 24 meses con hematoma de cuero cabelludo. Porque el menor de 3 meses seguramente vamos a tomografiarlo, ¿sí? Y el mayor de 24 meses nos vamos a manejar con la clínica. Bueno, y ahora viene lo del ataque de cráneo. En el ataque de cráneo lo que tenemos que hacer es valorar riesgos y beneficios. Y en base a eso tomar la decisión. No quiere decir que la balanza siempre esté inclinada así para el lado del riesgo. Para analizar esto vamos a ver 4 puntos. Vamos a analizar la utilidad de la tomografía como herramienta de diagnóstico, consideraciones sobre la exposición a la radiación que son específicas de los niños, riesgos de la radiación en los niños y estrategias para minimizar la exposición a las radiaciones ionizantes. Indudablemente la tomografía como herramienta de diagnóstico es excelente y se sabe que para un niño en particular los riesgos de la tomografía son pequeños y cuando realmente se necesita la tomografía, indudablemente es nuestro mejor aliado, porque puede prevenir la mortalidad, sobre todo en pacientes, como nos decía Pablo, los más chiquitos, que nos resulta más difícil la evaluación, o los que tienen una lesión intracraneana, pero con poca sintomatología. Pero cuando uno habla de salud pública, el paciente es la población y no el paciente individual. Cuando llevamos los traumatismos de cráneo a la población, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se realizan entre 5 y 9 millones de tomografías anuales en niños. Y la tomografía, a pesar de que representa solamente un 12% de los estudios radiográficos, implica un 49% de la cantidad de radiaciones que se reciben por estudios, por imágenes. O sea, un porcentaje altísimo. Solamente un 10% de los pacientes con TEC leve a los que se le hace tomografía tienen una lesión intracraneana clínicamente significativa, o sea que el rendimiento es bastante bajo. Hay que transportar al paciente fuera de la sala de emergencias y en muchas ocasiones fuera del hospital. La mayoría de las veces, si son pacientes chiquitos, tenemos que administrarles sedantes o anestésicos y bueno, los gastos asociados, que por ahí en nuestro país no se tienen tan en cuenta, los que están en el privado seguramente un poco más. Cuando consideramos qué cosas específicas tiene la radiación en niños, vemos que los niños son mucho más sensibles a las radiaciones que los adultos y obviamente como desde que reciben la tomografía tienen mucha más vida por delante, seguramente van a tener más tiempo para expresar los daños que se produzcan por la radiación. Y los niños pueden recibir una dosis de radiación superior a la necesaria si no se realizan las configuraciones específicas para la tomografía adecuadas a su menor tamaño.
El riesgo de la radiación por TAC en los niños, fíjense esto, la verdad que es bastante impresionante, quiero que me entiendan bien el concepto de esto que voy a decir. El riesgo de desarrollar un cáncer relacionado con la radiación es varias veces, no puede ser, es varias veces más alto para un niño pequeño en comparación con un adulto que reciba el mismo estudio. Los primeros estudios que se hicieron acerca de radiación fueron a partir de los sobrevivientes de Hiroshima. Y en ellos se vio una tasa de 1 en 1000, o sea, de cada 1000 pacientes que sobrevivieron, uno desarrolló un cáncer asociado a la radiación. El primer estudio para evaluar directamente el riesgo de cáncer después de la tomografía en los niños se hizo, se publicó en Lancet en 2012 y nos muestra que hay una relación dosis-respuesta clara de 3 veces mayor para leucemia y para el cáncer cerebral. Esto es, acá nos dice un dato que son con una acumulación. Se vio que la dosis es acumulativa. El chico tiene muchos años por delante y puede recibir una tomografía, otra. Si le vamos a hacer cada vez que tenga un traumatismo de cráneo leve una tomografía, va a recibir varias. La dosis acumulada es de 50 a 60 miligray y esta dosis se puede alcanzar con 3 tomografías de cráneo para cerebro y con 5 a 10 tomografías de cráneo se acumula la dosis necesaria en la médula como para producir una leucemia. El riesgo es un riesgo teórico, no quiere decir que lo vaya a desarrollar, pero el riesgo es poblacional y teórico. El riesgo teórico para un niño pequeño de desarrollar y morir por una enfermedad maligna relacionada con una tomografía de cráneo es de 1 en 2.500. Quiere decir que cada 2.500 chicos que les hacemos tomografía de cráneo, uno se va a morir por una enfermedad relacionada con la radiación y 2 más van a tener enfermedad, pero no se van a morir. Finalmente, cuando vemos qué estrategias podemos hacer para minimizar la exposición, vamos a ver que, por un lado, realizar solamente las TAC necesarias. Bueno, esto vamos a tratar de definir cuándo la tenemos que hacer en este caso. Y es fundamental la comunicación entre pediatras y radiólogos. Bueno, los que tenemos la suerte de estar en un hospital que tenemos servicio de radiología pediátrica, esto es importantísimo. Pero pensar a lo mejor en un bebé que tiene la fontanela todavía abierta, hacerle una ecografía, tratar de hacer cosas que tengan radiaciones no ionizantes. Se deberán ajustar los parámetros de exposición de la TAC pediátrica, según el peso, el tamaño, eso está perfectamente definido y todos los servicios lo deberían tener. Y la región escaneada, limitarse a lo necesario, no que le pidamos una pantomografía, ya que está, como tiene un poquito la panza, le pedimos abdomen. Todavía la radiación que recibe por una tomografía de abdomen es mayor que la de cráneo. Entonces, usar solamente lo que necesitamos. Y la resolución del escaneo, esto también uno lo puede charlar con los médicos radiólogos, pero no siempre necesitamos una imagen de una calidad excelente, que es la que más radiaciones recibe. A veces podemos hacer una calidad inferior, por ejemplo, tenemos que controlar el tamaño de un hematoma, por ahí no necesitamos una gran resolución. Pensar, ¿necesitamos controlar el tamaño del hematoma? Bueno, esto todo es cuestión de charlar con los colegas, de comunicarnos con el neurocirujano, con el especialista de imágenes. Todos los pediatras, los médicos radiólogos, técnicos de TAC, organizaciones tienen que asumir la responsabilidad de reducir al mínimo la radiación recibida por TAC. Hay algunas normativas internacionales de radioprotección, como las normas ALARA, que dicen que debe recibir una dosis tan baja como sea razonablemente posible, logrando un trabajo de calidad. Y otras, hay alianzas para la seguridad radiológica en imágenes pediátricas, donde se hacen, en múltiples organizaciones asociadas a estas alianzas que trabajan por esto. Es importante que nosotros, sobre todo los que están
en hospitales generales, que el tomógrafo es el mismo para adultos y para chicos, o el que deriva a otro hospital, que uno trate de charlar con los médicos, porque por ahí hacen 5 tomografías de adulto, le cae un chico, tienen después otra de adulto, y no siempre se modifican las dosis para los pacientes pediátricos. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tratar de incentivarlo. Bueno, entonces acá, asumiendo la pregunta de Pablo, vamos a decir, bueno, TAC o no TAC. En este tema es nuestro caballito de batalla. Tuvimos la suerte que el doctor Cooperman vino a presentar en el Congreso de Emergencia y Cuidado Crítico de Tucumán, vino a presentar su trabajo. El objetivo de este trabajo nos sirve para esto, porque fue identificar niños con muy bajo riesgo de lesiones intracraneanas traumáticas clínicamente importantes, en los cuales podría ser innecesaria la TAC. Los predictores, como ya nos dijo Pablo, son 6 para cada grupo, que tienen unas leves diferencias. En base a eso se desarrollaron algoritmos. Uno de los algoritmos es para menores de 2 años, ya dijimos que están diferenciados. Entonces, en menores de 2 años, primero vamos a analizar los 2 primeros puntos, que son los 2 más importantes, el Glasgow y la presencia de fracturas. Si el paciente tiene un Glasgow de 14 o menos, o tiene una fractura palpable, o bueno, también el mecanismo de la lesión no está claro, eso representa más o menos un 13% de la población y tiene un 4,4% de riesgo de tener una lesión intracraneana. Entonces, en este paciente, en base a este trabajo, nos recomiendan hacerle tomografía. Si el paciente tiene un Glasgow de 15, no tiene ninguna fractura palpable, vamos a evaluar los otros 4 ítems que figuraban. Vamos a ver, el paciente tuvo una pérdida de conocimiento, el mecanismo de la injuria es severo, es decir, tuvo un accidente automovilístico con eyección, murieron otros pasajeros del auto, fue una caída, como nos decía Pablo, de altura según la edad. Bueno, no lo tiene. Hematomas no frontales, no los tiene. No actúa normalmente. Esto no es Glasgow, es la madre que te dice, yo al nene no lo veo como siempre. Darle importancia al criterio de los padres. No tiene ninguno de estos 4, ni los 2 de arriba, o sea, no tiene ninguno de los 6 parámetros predictores de lesión intracraneana. Ese es un 53% de la población. Estos pacientes tienen un riesgo de 0,02% de desarrollar una lesión intracraneana. Entonces, según las normas estas, a estos pacientes no le vamos a hacer tomografía. Entonces, fíjense que acá tenemos entre el 53% y el 13%, un 68% de los pacientes donde, siguiendo estas reglas, podemos tomar una decisión. Nos queda solamente un 33%, que no es menor, en el que vamos a tener que decidir nosotros. Entonces, esos son los pacientes que internamos para observar. Y vamos a ver qué hacemos con ellos según la evolución. Los síntomas, ¿es uno solo o son más? Agrega síntomas. O sea, son pacientes, este grupo que observamos son los pacientes que tienen un Glasgow de 15, no tienen fracturas, pero tienen alguno de los 4 signos del medio. Vamos a ver si los síntomas persisten, si el paciente es menor de 3 meses, bueno, y ellos también tienen muy en cuenta las preferencias de los padres. Para los mayores de 2 años, el algoritmo es similar con algunas variantes. Si el Glasgow es 14 o menor o tiene una fractura, en este caso de base de cráneo, ese representa un 12% de la población, el riesgo también es de un 4% de lesión intracraneana. Nos dicen a ese, háganle un TAC. Con bastante tranquilidad nos dicen, no le hagan tomografía. Acá tenemos más todavía, fíjense, un 72% de la población ya tenemos un machete de qué hacer con los pacientes, a quién le pedimos y a quién no. Nos queda este porcentaje de un 27%, que son los que teniendo un Glasgow de 15 y no teniendo signos de fractura de base de cráneo, tienen alguno de los 4 síntomas del medio. Dependiendo de si son más de uno, si persisten en el tiempo, vamos a decidir si hacemos tomografía o no hacemos tomografía. Entonces, los pacientes, ya está.
Los pacientes con hallazgos aislados como pérdida de conocimiento, cefalea, vómitos, cefalohematoma frontal aislado, estos son aislados, quiere decir que tienen un Glasgow de 15 y algunos de estos síntomas tienen un riesgo de injuria cerebral sustancialmente menor al 1%, por lo que podría ser apropiado observarlo, incluso observado sin internación, sin hacer TAC inicial. La TAC sí debe ser fuertemente considerada cuando el paciente tiene alteración del sensorio, una fractura palpable o de base de cráneo según la edad, el chico tiene hallazgos múltiples, hay empeoramiento o persistencia de signos clínicos o son menores de 3 meses. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con esto? A partir de este estudio de 42.000 chicos, se generaron y validaron reglas de predicción de alta precisión para los niños de muy bajo riesgo. Nosotros tendremos ahora que asumir, validar las reglas para nuestra población, ¿no? Sería bastante bueno. La aplicación de estas reglas podría, por un lado, limitar el uso de la tomografía, protegiendo de la radiación a los chicos, y por otro lado, la verdad que nos da a los médicos de emergencias una regla que nos ayuda a tomar la decisión que a veces se nos complica. Si nos sale mal, porque hay algún pequeñísimo porcentaje, hay 1 o 2 pacientes que quedaron dentro de los que no se le hace tomografía y tuvieron una lesión intracraneana, es un porcentaje bajísimo, pero por lo menos nosotros vamos a decir, bueno, ¿por qué hicimos esto? Bueno, porque seguimos estas reglas. El alta de los pacientes, bueno, cuando el TEC es leve, asintomático, con muy bajo riesgo de injuria cerebral, o sea, no tiene ninguno de los 6 criterios, este paciente le damos el alta, decimos, bueno, lo observamos 1 hora, le hacemos tomar líquido. Cuando el paciente tiene síntomas aislados, o sea, es del grupo del medio, lo observamos por lo menos 6 horas y según la evolución que tenga, vamos a decidir, hacemos tomografía, lo internamos o le damos el alta. Y, como nos decía Pablo, cuando el paciente con TEC leve tiene una tomografía de cráneo normal, el riesgo de que genere después una lesión intracraneana es bajísimo. Y para que genere una lesión que requiera neurocirugía es más bajo todavía. O sea que cuando un paciente con TEC leve, que no tiene más síntomas, tenemos una tomografía normal, con tranquilidad podemos darle el alta. Entonces, la nena de 7 meses que se cayó de la cama, bajita la cama, menos de 90 centímetros, lloró inmediatamente, tiene un cefalohematoma no frontal, está lúcida, está bárbara la nena, lo único que tiene es un cefalohematoma no frontal. ¿Cuál es la primera conducta en este caso? Variamos la conducta con respecto a lo anterior. La ponemos en el algoritmo, es una menor de 2 años. ¿El Glasgow es de 14? No, Glasgow de 15. ¿Tiene una fractura palpable? No, no tiene una fractura palpable. Entonces la pasamos acá. Los del medio. ¿Tuvo pérdida de conocimiento? No, no tuvo. ¿El mecanismo de la injuria es severo? No. ¿Tiene hematomas no frontales? Sí, tiene hematoma no frontal. ¿Y no actúa normalmente? No, está bárbara la nena. Pero como tiene un hematoma no frontal, o sea, tiene uno de los criterios de riesgo de lesión intracraneana, esta la vamos a poner en el grupo del medio. La vamos a internar, la observamos y como es chiquita, menor de 2 años, con un cefalohematoma, queremos saber si tiene un riesgo del 1% o del 30%. ¿Qué hacemos? Le hacemos una placa. La placa por debajo está completamente normal, la nena evoluciona favorablemente y después de un lapso de unas horas le vamos a dar el alta. Esta es toda la bibliografía que está a disposición de ustedes y ahora me quedo con Roberto totalmente interesada porque acá el chiquito que hizo el try es mi hijo que juega al rugby, así que me interesa mucho lo que tenga para decirnos. Gracias.